Asociación de Kinesiólogos, estudiantes. Vamos a dar continuidad a esta reunión científica mensual que en este mes tenemos dos temas para hablar sobre el área cardiorrespiratoria. En esta ocasión nos acompaña el magíster Martín Inmediato. Él es licenciado en fisioterapia y kinesiología, él es magíster en fisioterapia, magíster en educación, es docente universitario de grado y posgrado, es director de posgrado también de la maestría en fisioterapia. Tiene una larga trayectoria en el área académica, científica, su área de expertise en el área respiratoria. Entonces, vamos a tocar este tema interesante que es sobre el diagnóstico de fisioterapia y en el área respiratoria. Entonces, iniciamos. Bienvenido, Martín. Adelante. Muchas gracias, Lelis, por la invitación y a la asociación también. Bueno, en realidad, cuando estábamos pensando en el tema para presentar el día de hoy, habíamos pensado en un tema que sea atractivo y relevante, ¿verdad? Entonces, creemos que el establecer un correcto diagnóstico fisioterapéutico es parte fundamental de nuestra profesión, pero tenemos un problema. No tenemos el enfoque para realizar el diagnóstico kinésico y mucho menos tenemos el enfoque para hacerlo en lo que respecta a la parte de la fisioterapia respiratoria. Por ende, yo les preparé un material en donde se engloban características fundamentales del proceso del diagnóstico kinésico o diagnóstico en fisioterapia. Recordemos que a nivel global, la fisioterapia y la kinesiología son una sola. Son la misma rama de las mismas disciplinas. Entonces, voy a hablar un poquitito de lo que es el modelo APTA de la Asociación Americana de Terapia Física. Particularmente nos habla justamente de lineamientos sobre el qué hacer del fisioterapeuta. Este modelo de la Asociación de Terapia Física Americana busca justamente mejorar la calidad de vida y la salud de los individuos, avanzando en lo que es la promoción y ejercicio de la fisioterapia, vinculado siempre a los procesos educativos e investigativos, a la toma de conciencia y al entender qué parte cumple la fisioterapia dentro de un sistema sanitario. Entonces, si nosotros tomamos la premisa de ser profesionales del área de la salud, tenemos un proceso de acción, que este proceso de acción lo hacemos siempre, pero tenemos un gran déficit, no lo registramos. El primer proceso es la anamnesis, el segundo proceso es la revisión por sistemas y el tercer proceso es la aplicación de test y medidas o pruebas funcionales. De hecho, un gran déficit que yo observo en mi práctica diaria es que muchas veces cuando pensamos en evaluaciones se nos viene un test, el famoso test de Bartel o el índice de Bartel, que no está mal, pero la vida no termina en ese índice. ¿Qué quiero decir con esto? Existen tantas escalas como la propia vida y no tenemos que necesariamente casarnos con una escala, sino que verificar cuál es la practicidad, la utilidad y la información que la escala efectivamente me va a brindar para mi práctica profesional. Entonces, la APTA toma como elementos de manejo, primero que nada, a la examinación, ver justamente, observar al paciente. Luego de esto pasamos al proceso de evaluación y finalmente llegamos al diagnóstico. Nunca podemos sospechar o deducir un diagnóstico sin examinación ni evaluación. Mucha gente tiende a escuchar un relato del paciente y ya basándose en su gran expertise, dar una aparente respuesta, un aparente diagnóstico. Y eso está mal. No podemos establecer un diagnóstico sin una examinación y una evaluación continua. Todos los años estamos viendo
que diferentes colegas están validando escalas, pero estas escalas en nuestro país tienen un gran déficit. Me gustaría que esto sea un poquito colaborativo y entendamos que el principal déficit de nuestras escalas es que el idioma en que se replican no responden al contexto social de nuestro país. En otras palabras, hacemos preguntas, aplicamos test que no son los adecuados para una población. Por ende, nuestra examinación ya es infructuosa. Por ende, la evaluación puede fallar y lo más triste o más importante, nuestro diagnóstico puede ser potencialmente incorrecto. Luego del diagnóstico, se desglosan 3 elementos importantes que son el pronóstico. Y van a decir, ¿es irresponsable hablar de un pronóstico? Hablar de un pronóstico sin tener evaluación, examinación y el diagnóstico, obvio que es muy irresponsable. Entonces, posterior al pronóstico, una vez informado al paciente que ese pronóstico puede ser o no cumplido dependiendo de otros factores externos, viene la intervención, que básicamente es nuestra práctica profesional. ¿Qué se tiende a hacer aquí? Vemos el diagnóstico que nos dio un médico y hacemos nuestro tratamiento fisioterapéutico. ¿Cómo puedo hacer un tratamiento fisioterapéutico sin un diagnóstico fisioterapéutico? ¿Cómo voy a entender la necesidad real del paciente desde un punto de vista kinésico terapéutico si yo baso mi evaluación en la evaluación médica? Son 2 evaluaciones diferentes. Finalmente, después de una intervención, yo tengo que hacer una revisión de qué obtuve a través de mi intervención. Y ahí justamente vemos los dominios de intervención en función a las acciones. La patología, la limitación funcional, ¿verdad? O también incluimos la incapacidad, la reducción del riesgo de prevención, los recursos sociales y la satisfacción del paciente. Por más que ustedes me digan, pero no estamos hablando del sistema respiratorio. Sí, la realidad es que sí. Pero convengamos que si tenemos un paciente crítico con una afección respiratoria, no podemos solamente revisar el sistema respiratorio. Tenemos que revisar primeramente el sistema cardiovascular o cardiorrespiratorio. Las variables a considerar: circulación, ventilación y respiración y capacidad de resistencia aeróbica. Bueno, pero un paciente respiratorio, ¿por qué tendría que valorar el sistema musculoesquelético? Creo que, y muchos de nosotros entendemos, que una alteración postural puede desencadenar una afección cardiorrespiratoria y viceversa. Una afectación cardiorrespiratoria también puede dar una alteración postural. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Tenemos que entender de que la valoración del sistema musculoesquelético es fundamental también en un paciente crítico, un paciente respiratorio crítico. Van a decir, no entiendo por qué estamos hablando del sistema neuromuscular si estamos hablando del aparato respiratorio. Evitemos disociar lo que no es disociable. Si el paciente está encamado, no hay marcha, no hay forma de integración, de pérdida de la función motora, las funciones mentales suelen verse abolidas, pueden haber daños por componentes como la hiperoxigenación dentro de la terapia intensiva, que afectan al sistema neuromuscular. Hablamos, por ejemplo, de las neuropatías o polineuropatías del paciente crítico, que por la falta de movimiento, principalmente dentro de la unidad de terapia y por la complicación propia de la afección se dan, pues también tenemos que ver el sistema neuromuscular. Y el sistema más infravalorado desde el punto de vista íntegro de la revisión del kinesiólogo, infravalorado porque realmente el porqué es hasta ahora un misterio, siendo que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Tenemos que verificar la integridad del sistema tegumentario. Esto que estamos viendo ahí, una escara, una úlcera por presión, pues eso va a repercutir en algo en el paciente, desde el punto de vista respiratorio,
desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista sistémico. Eso no puede ser un punto de partida de una infección. No puede ser el elemento que tenga al paciente más días dentro de la unidad de terapia. Tenemos que pasarlo por alto. Entonces yo creo que las respuestas se dan por sí solas, ¿verdad? Ahora, la APTA también, la Asociación Americana de Terapia Física también, divide pequeñas subcategorías en las cuales se realzan las tecnologías de asistencia, cómo se da la vida de trabajo, si el paciente es capaz de autocuidarse, qué factores contextuales y ambientales existen en la vida de la educación y la integración y reintegración comunitaria. Muchas veces nosotros escuchamos, bueno, por lo menos está vivo. ¿Para qué la persona va a estar viva si nosotros no somos capaces de facilitar el proceso de reintegración comunitaria? O sea, partiendo del punto de vista de que el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿de qué sirve rehabilitar sin pensar en el componente comunitario? Pues no sirve absolutamente de nada, porque esa discapacidad en un momento va a ser menor para el paciente, pero sin la reintegración comunitaria va a ser su peor pesar. Entonces el modelo de la APTA habla justamente de una espiral virtuosa que se establece a partir del diagnóstico fisioterapéutico. Entonces, gracias a esa espiral, vemos tres elementos dentro del proceso, que son la evaluación, la planeación y la intervención. Y hasta que el paciente logre escapar de la espiral, cuando escapa la espiral, quiere decir que el paciente finalmente es capaz de reintegrarse socialmente. Entonces, esta sería la famosa espiral virtuosa descrita justamente en el libro de Cristancho. Yo hago una evaluación, planeo, intervengo, evalúo. Luego de la evaluación, planeo, intervengo, evalúo. Luego, planeo, intervengo, evalúo. Planeo, intervengo, hasta alcanzar el mejor grado de reintegración social. Muchos me dicen, esto parece más, profe, una clase de trabajo social. Si hasta hoy en día el fisioterapeuta no comprende su función como pilar fundamental de la rehabilitación biopsicosocial de un individuo, creo que estamos perdiendo el tiempo. Entonces, es interesante, primero que nada, que el entorno reconozca la fisioterapia como una profesión como tal. Muchos individuos, muchas personas aún no comprenden lo que es la fisioterapia. Ahora, ¿por qué se puede dar este fenómeno? Lastimosamente, este fenómeno puede tener múltiples eventos contextuales. Primero, la falta de difusión e información en redes masivas de comunicación. Y no estoy hablando de comunicaciones para nuestros colegas y para nuestros estudiantes, sino, por ejemplo, a la población en general. Al fisioterapeuta se le dio un lugar interesante en la pandemia y ahora en la epidemia, ¿verdad? En la pandemia del COVID y en la epidemia de la chikungunya. Ahora, si bien tenemos como pilar ese reconocimiento, fue consecuente a un evento y no fue previo al evento, ¿sí? Entonces tendríamos que luchar siempre en eso, ¿verdad? Que las personas fuera del área de salud reconozcan a nuestra profesión como tal. La segunda consideración es la tirada de la evaluación, planeación e intervención, denominada EPI, y la repetición en el tiempo hasta el logro del reintegro social del individuo. Entonces ahí está justamente la triada EPI y la repetición en el tiempo. Yo agarro, hago una planeación, intervengo, evalúo, establezco mi diagnóstico. Si fue un positivo o hay una alteración dentro de mi diagnóstico, planeo, intervengo, evalúo, diagnóstico, el individuo se encuentra normal y finalmente logro la reintegración social. La EPI se continúa o se interrumpe en el tiempo como resultado del diagnóstico fisioterapéutico.
Y esto se surge a partir de procesos de evaluación permanente independientemente del diagnóstico médico. Al fisioterapeuta no debe de obstruirlo el diagnóstico médico. El diagnóstico fisioterapéutico es un componente totalmente aparte del diagnóstico médico. Para la pregunta detrás de la pregunta, en nuestras fichas de evaluación, tenemos el apartado diagnóstico kinésico fisioterapéutico. ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿O simplemente anotamos esguince, luxación, neumonía, EPOC y lo seguimos haciendo? Es más, tenemos una costumbre de llamar al paciente por lo que tiene. Es un paciente EPOC, es un paciente asmático. ¿No es acaso un paciente con EPOC? Un paciente con asma. Entonces, mientras nosotros seguimos inmersos en la negación de nuestra profesión al no aplicar nuestro propio diagnóstico fisioterapéutico, ¿a quién podemos reclamar respeto? Si nosotros mismos no respetamos nuestro trabajo. Ahora, el diagnóstico fisioterapéutico, según la CIF, que es la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, nos da ciertos diagnósticos, ciertas características diagnósticas. Primero, el componente biopsicosocial. Siempre tenemos que saber que el enfoque, el abordaje, no digo que sea el ideal, pero el más apropiado dentro de nuestro contexto, es el componente biopsicosocial del individuo. Y el segundo elemento es que al entender que hay una alteración biológica, debemos saber que va a existir una alteración psicosocial. Al tener una alteración psicosocial va a tener, sí o sí, una repercusión biológica. ¿Ok? Ahora, la realidad es que estas interacciones pueden no ser recíprocas, porque pueden afectar en mayor o en menor medida a otros componentes, aunque esto no quiere decir que no lleguen a afectar. Entonces, el modelo de la CIF, que es un modelo muy interesante, si bien nos ayuda a simplificar los diagnósticos, como en su momento lo hizo la CIE-10, vemos que este modelo está preparado para intentar comprender todos los componentes de interacciones que puedan estar presentes dentro de una condición de salud, ya sea un trastorno o una patología o una enfermedad. Si ustedes ven este cuadro que grafica claramente el modelo de la CIF, vemos que nuestras funciones estructurales y corporales pueden sufrir una deficiencia, nuestra condición de salud, trastorno o enfermedad, la participación, una restricción a la participación y la actividad, una limitación en la actividad. Pero esto puede estar asociado íntegramente a factores contextuales, ambientales y personales. No todos los individuos afrontan de la misma forma una patología, por más que ésta sea diagnosticado por el mismo profesional, en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Un dolor jamás va a ser igual a otro en un individuo. Una patología no va a comportarse de la misma forma en todos. Sí va a tener similitudes, pero nunca van a ser estrictamente iguales. Entonces, dentro de los modelos de intervención en fisioterapia hay tres modelos. El modelo que estamos lentamente saliendo, que es el clínico, al modelo que estamos lentamente entrando, que es el biopsicosocial, y al modelo que muchos países ya llegaron, al que se le llaman RBC o rehabilitación basada en la comunidad. Tal es el caso de Colombia, por ejemplo. Colombia tiene una rehabilitación basada en la comunidad. Todos los miembros de la comunidad tienen un papel y un rol fundamental en el proceso de reintegración del individuo. Entonces, el modelo clínico, el problema es biológico. La enfermedad causa un daño. El nivel de atención es secundario. Y una de las limitaciones es que realmente provee muy poca información acerca de la discapacidad y no tiene en cuenta los factores socioculturales ni biopsicosociales en sí. El modelo médico reconoce signos y síntomas, identifica la causa biológica y el trabajo es considerado un riesgo potencial para la salud. O sea, el hecho de tener un riesgo para la salud es trabajar. Y nivel de atención nuevamente secundario, limitaciones de vuelta no vincula al entorno ni a la comunidad del individuo.
Biopsicosocial, al cual estamos entrando lentamente, ¿verdad? Busca explicar la condición de discapacidad y el retorno al trabajo a partir de la comprensión del individuo. Tiene un nivel de atención primario, ojo al gol, porque es lo que va a reforzar nuestra participación dentro de lo que vendría a ser la APS. Y limitaciones es que no están totalmente integrados con todos los componentes ambientales y sociales y se orienta casi siempre por los posibles factores de riesgo. Y el último modelo del cual les hablé, la rehabilitación basada en la comunidad. ¿Verdad? Un modelo de estrategia descentralizada que ofrece servicios de rehabilitación, nivel de atención primario y se encarga o intenta resolver problemas de integración social. ¿Dónde estamos parados? Diría que entre un modelo biomédico y un modelo biopsicosocial. ¿Cuál deberíamos seguir? El de basado en la rehabilitación o en la comunidad. ¿Y cómo establecer como base el empleo de los modelos de intervención? La base es el paciente como persona y no como componente meramente biológico. Bien, terminada esta pequeña partecita, pequeña introducción, voy a hacer rápidamente el diagnóstico kinésico de condiciones o patologías de índole respiratoria, ahora como el síndrome respiratorio. Entonces, obviamente, si yo me puedo analizar qué ocurre en el síndrome de distrés respiratorio, finalmente tengo que hay un incremento de la permeabilidad vascular pulmonar, el pulmón pierde su extensibilidad y hay una restricción severa del componente ventilatorio. En resumidas cuentas, el individuo no tiene suficiente oxígeno para cubrir las demandas, ¿verdad?, sistémicas. Y no solamente eso, sino que está empleando cada punto energético posible para cumplir con esas demandas. Entonces, otro problema que tenemos es que ese síndrome de distrés respiratorio puede estar acompañado de una ventilación mecánica. Entonces, al estar con ventilación mecánica, se complejiza aún más el cuadro. Como lo dice Cristancho, ¿verdad? La carencia de sustrato energético interfiere con la actividad física y nos da justamente un parámetro bastante adverso sobre cómo enfrentar las demandas de la vida diaria una vez superado el evento. Entonces, la APTA nos da un patrón de práctica, ¿verdad?, que podría llegar a conglomerar mejor al síndrome de distrés. El síndrome de distrés lo clasifican en un patrón E o F, describen como una deficiencia en la ventilación, respiración e intercambio de gases asociada con disfunción o falla en el bombeo ventilatorio. ¿En algún momento hablé de síndrome de distrés? Pues no, porque ese es un componente que describe la afección desde el punto de vista fisioterapéutico. El criterio de inclusión, un defecto ventilatorio severo, restrictivo, y cuáles son las deficiencias, limitaciones y discapacidades, que son la disnea, asincronía respiratoria, disminución progresiva de la oxigenación, deficiencia ventilatoria, deficiencia de la bomba ventilatoria y limitación en la actividad y participación. Hace lo mismo dentro de una clasificación o patrón F, que también puede entrar, solo que aquí, para incluirlo en un patrón F, tenemos que tener una variación gasométrica importante, semiológica importante, y aparece justamente un componente que es el síndrome de falla multiorgánica sistémica. En cuanto a lo que es la EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sabemos que la EPOC es tan relevante en nuestro entorno que hasta tiene una guía de manejo. Se lanzó justamente hace poquito la guía GOLD, que es la guía madre de manejo y abordaje del paciente EPOC, o del paciente con EPOC. Entonces, particularmente, un paciente con EPOC gradualmente va ajustando sus requerimientos de oxígeno. Pero el problema es cuando esos requerimientos se ven intervenidos por un evento agudo o subagudo que impliquen justamente un cambio en, digamos, la funcionalidad respiratoria. Siempre entonces, características importantes que tenemos que observar en estos pacientes, además de lo que podemos observar en sí mediante la inspección, en la presencia de tiraje, la presencia de algún ruido agregado patológico o normalidad de la percusión, siempre tenemos que ver también
el componente musculoesquelético. Uno decir, ¿por qué musculoesquelético? Porque la fatiga muscular es el componente, digamos, predominante en los procesos de rehabilitación del paciente con EPOC. Entonces, siempre es importante establecer diferentes patrones de práctica en función a lo que es la EPOC. La EPOC, como ven, pueden incluirse dentro del patrón B, C, D, E y F, ¿sí? El B es que me dice que hay una deficiencia en la capacidad aeróbica resistencia asociada con desacondicionamiento. De hecho, que en este patrón podemos entrar fácilmente, la mayoría de las personas con sobrepeso pueden entrar fácilmente en ese patrón. B. El patrón C nos habla de una deficiencia en la ventilación, respiración e intercambio de gases, además de una alteración en la capacidad aeróbica de resistencia asociado con una potencial disfunción de la limpieza de la vía aérea. Esto es lo más común para pacientes con bronquitis crónica. D, en realidad hay una deficiencia en la capacidad aeróbica de resistencia cuando hay una disfunción o falla en el bombeo cardiovascular. Casi siempre esto se asocia a un EPOC severo o muy grave y hay asociación también con una HTP, una hipertensión pulmonar y un coro pulmonar. Finalmente, el NLF, que ya lo vimos también asociados al síndrome de distrés. ¿Qué les quiero decir con esto? Los patrones son intercambiables en función a la que, vaya la redundancia, a la funcionalidad del individuo. Neumonía. Diagnóstico del paciente, neumonía. Ahora, ¿qué pasa con esa neumonía? Hemos visto pacientes con neumonía estando sentados en su casa, pacientes con neumonía en terapia intensiva, pacientes con neumonía en terapia intensiva intubados, pacientes con neumonía en terapia intensiva extubados. ¿Puedo tener diferenciaciones? Obviamente que sí, depende de muchos aspectos. Ahora, si bien puedo tener neumonía asociada a la comunidad, para sacarla dentro del aspecto de la asociada al ámbito intrahospitalario o al ventilador en sí, el problema es que la asociada a la comunidad, o la NAC, tiene un impacto en el movimiento pulmonar sistémico que puede justamente afectar la funcionalidad alveolar y, en fin, en función a la extensión de esa parálisis o disfunción, complicar el cuadro clínico del individuo. Entonces, obviamente, tenemos de que la capacidad del paciente tienda por realizar justamente movimientos se limita porque el oxígeno que está llegando con mucha dificultad se reorienta a cumplir funciones metabólicas vitales. Y a expensa de esto también a un aumento de la concentración de dióxido de carbono. Finalmente, el estado infeccioso del paciente puede dar una deficiencia de limitación para prácticamente ejecutar cualquier actividad. ¿Qué patrones podemos contemplar dentro de lo que son las neumonías asociadas a la comunidad? Según la APTA, tenemos el patrón 6F, ¿verdad? Aquí ya lo estuvimos viendo nuevamente en las patologías anteriores. De vuelta, los patrones son intercambiables entre las funciones abolidas o alteradas desde el punto de vista de las diferentes patologías respiratorias. Muy bien. Básicamente englobé estos cuadros clínicos porque creo yo son los que más vamos a encontrar desde el punto de vista respiratorio. Recordemos siempre que el diagnóstico kinésico está abordado en los aspectos de la limitación anatomofuncional, cómo esa limitación afecta las actividades de vida diaria del paciente y cómo afectan finalmente su participación social. ¿Ok? Si tenemos en cuenta esos tres parámetros clásicos, podemos establecer el diagnóstico kinésico, no solamente para afecciones respiratorias, sino que para cualquier tipo de afección musculoesquelética, neurológica, tegumentaria, entre otras. Muy bien. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Hola, ¿están por ahí? Si tienen alguna preguntita, pueden activar su micrófono.
Yo tengo unas preguntitas. Adelante. Martín, en el caso de no tener los estudios complementarios y estamos haciendo una atención a nivel domiciliario y ese paciente ya es crónico y todo el historial clínico que tenemos ya fue de sus antecedentes agudos, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico fisioterapéutico en el área respiratoria o motora? ¿Cómo, sin Claro, tener ese documento, cómo podríamos hacer o va a ser incompleto? no va a ser incompleto, porque para eso también tenemos test que van a reforzar nuestra evaluación, nuestra mirada. Por ejemplo, un paciente con EPOC, hoy en día la escala de San George se aplica como un elemento importante en cuanto a la medición de calidad de vida. Y para nosotros la calidad de vida es un indicador, justamente lo estuvimos hablando recién. O sea, la carencia de estudios complementarios no fundamenta que el kinesiólogo no elabore su diagnóstico kinésico. ¿Ok? Yo puedo recibir el día de mañana, y voy a poner un ejemplo quizás no tan asociado a la parte respiratoria, puedo recibir un paciente con una fractura, ¿sí? Sin saber que es una fractura, pero yo veo que el paciente tiene impotencia funcional, edema muy marcado, un proceso inflamatorio muy marcado, un reconocimiento en la zona, tumefacción. Yo voy a hacer un diagnóstico en donde voy a marcar que hay una impotencia funcional que imposibilita al individuo a realizar marcha de actividades de vida diaria asociadas con la marcha, limitando su participación social y deportiva, sin necesariamente tener yo la imagen de una fractura. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, está bien trabajar en conjunto con medicina, con los médicos. No quiero tampoco que se entienda como una declaración de guerra de que primero mi diagnóstico kinésico, después tu diagnóstico médico. Pero dentro de mi función y de mi capacidad como profesional kinesiólogo, tengo que entender que mi diagnóstico es totalmente independiente de lo que ocurra con el médico. Muchas veces nosotros recibimos órdenes médicas que digan, favor, sentar al paciente, cambio de cúbito, y el paciente, nosotros lo vamos a ver y no está hemodinámicamente estable. ¿Cuál es mi criterio de evaluación? En la monitorización hemodinámica me brinda información sobre la incompetencia del sistema cardiovascular de poder ser sometido ese individuo a movilizaciones o cambios posturales. No, pero hay que moverle. Está bien, yo siempre soy partícipe de que el paciente se tiene que mover. Pero en casos, por ejemplo, de un síndrome de distrés respiratorio agudo, severo, muy severo, es una limitación absoluta. ¿Por qué? Porque yo sé que funcionalmente hablando, ese paciente está empleando todos los componentes metabólicos habido y por haber para sostener su vida. Si yo le agrego una carga, estoy generando una alteración negativa en su pobre ya espectro funcional. Básicamente eso, Lelis. Y tengo otra consulta. Si bien el diagnóstico kinésico, vamos a decir que destaca o visibiliza la autonomía, ¿por qué no se usa? ¿Cuál es la barrera que, según tu experiencia, tienen los colegas tanto en el sector público y el sector privado por la no utilización, incluso no registro en una historia ya impresa, ¿verdad? En un formato establecido? ¿Por qué será que no usamos? Yo creo que hay una serie de factores. Primero que nada, las mallas curriculares de las universidades, tanto las nacionales como las privadas, las públicas como las privadas, recién ahora empiezan a sacar el contexto del diagnóstico kinésico. Si vemos en cuanto a referencias bibliográficas, el libro más nuevo que yo reconozco de diagnóstico kinésico es del año 2002, entre comillas más nuevo, porque hay mucha información y muchos artículos que hablan sobre el diagnóstico kinésico, pero el problema es la pobre aplicación. Es más, el autor que yo estuve citando, que es el doctor, el licenciado Cristancho, William Cristancho, él en su libro de terapia intensiva, te habla de esto. Nadie se espera encontrar esto en un libro de terapia intensiva. Yo creo que de divulgación al respecto de lo que es nuestro diagnóstico kinésico,
Y no quiero decir que el diagnóstico kinésico que yo les propongo sea el ideal, pero el modelo de la ADAPTA es un modelo bastante aceptado, obviamente en países anglosajones, y es muy interesante la propuesta que hace desde el punto de vista de no solamente englobarnos en un parámetro, sino de tener todos los parámetros presentes independientemente de qué padezca el individuo. Que para mí refuerza muchísimo la mirada holística y global del colega en el ejercicio de su profesión. Creo que la profe Gloria Ahí está la quiere dar profe. una pregunta o dar un aporte. Adelante. Hola, ¿cómo están? Se me desactivó el micrófono, le estaba hablando a mi perrito. Perdón. No, no se escuchó nada, profe, tranqui. Felicitaciones, me encanta todo. Súper bien, me encanta Gracias, Martín. profe. Por eso entré, Gracias, a mí ya me cuesta muchísimo entrar en las webinars, pero en esta entré porque dije, este va a ser interesante, tal cual. gracias, Cien profe. por ciento te apoyo, súper bien todo. Yo creo que realmente tenemos que intentar hacer un trabajo de hormiga. No sé si sea la asociación, el medio de reforzar constantemente nuestra utilidad, de reforzar la palabra diagnóstico kinésico, que genere inclusive incomodidad, duda, para que sea atractiva para nosotros. O sea, nuestro diagnóstico kinésico es por lo que estudiamos. Tenemos que aprender a diagnosticar para tratar y no tratar para diagnosticar. ¿Sí? Muchas veces nosotros hacemos tratamiento y, mira, boche, tenías otra cosa. ¿Y cuándo te diste cuenta? Cuando terminaron las sesiones de tu paciente. Entonces, ¿estamos haciendo algo mal? Yo creo que sí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal sin que nadie se ofenda? Estamos actuando con un perfil técnico, no con un perfil profesional. Esperamos y preferimos que alguien nos dé las indicaciones de qué hacer antes de tomar nosotros la responsabilidad de hacerlo. Cuando la ley salió, yo dije algo. Tenemos un gran poder. Nuestra autonomía, las documentaciones que podemos elaborar, pero tenemos una gran responsabilidad y muchos aún huyen de esa responsabilidad sin qué ni para qué. Yo creo que entre las barreras que tenemos, uno es el poco conocimiento y preparación, digamos, ¿verdad? Para las generaciones de promoción que aún no tuvieron la oportunidad de recibir esta formación en el grado. Uno, esos desconocimientos. Y otro verdaderamente el factor tiempo, porque en el sector privado uno anda con un corto tiempo para atender a sus pacientes y el registro de escribir en una historia es la primera barrera que encontramos porque no escribimos todos los datos. Y en el sector público también es así, ¿verdad? La alta demanda de pacientes, usar escalas extensas, el poco tiempo que tenemos. Yo sé que es una excusa muy simple, vamos a decir, Pero muy entendible, común. pero Sí. entendible. Y eso, particularmente, creo que eso es lo que nos impide. Y también tener en cuenta que el diagnóstico kinésico cambia momento a momento. Ahora no es como el diagnóstico médico que uno ya se le etiqueta con esa patología, pero el kinésico Es puede dinámico. evolucionar o involucionar de un momento a otro. Y uno pone en una balanza que el tiempo corre y estar escribiendo, analizando y tener un equipo que va a estar ayudándote, genial, ¿verdad? Pero no sé si es una excusa barata nomás, Martín, pero el tiempo es uno de los factores. Sí, yo creo que el tiempo es uno de los factores, pero en realidad luchamos tanto con el tiempo porque lastimosamente a veces son situaciones económicas, Leli, ¿verdad? O sea, el colega se formó, quiere tener una remuneración por más de que lo nuestro sea más como un apostolado, como yo siempre digo, y como le dice una gran maestra mía, la profe Lourdes, eh, de igual forma, se quiere ganar dinero. Ahora, para mí que estamos abordando mal el problema. O sea, yo quiero ganar dinero, quiero tener más pacientes, ofreciendo menos calidad, o tengo que buscar una mejor remuneración con mayor calidad de atención. O sea,
Yo sé que hay lugares que hoy en día están pagando 7.700, 8.000 guaraníes por paciente. Y si uno quiere llegar a unos números interesantes, tiene que literalmente atender por lo menos 5 a 6 pacientes por hora, pero por lo bajo, ¿verdad? ¿Y cómo termina ese colega? Eh, Termina quemado, no quiere saber más nada ni de su propia profesión, simplemente por el hecho que está sufriendo un proceso de explotación laboral, porque acá no hay aprendizaje de explotación laboral, ¿sí? Entonces, reflexionando, ¿verdad? Yo creo que también habría que gestionar un cambio en estos servicios que se le proponen a nuestros colegas, de que vean un poquito más allá de la ganancia económica y que brinden un servicio de calidad. Pero a fin de cuentas, ¿qué pasa? Los servicios a mansalva generan disconformidad en los usuarios. Y el paciente no es que ya no va a ir a vos, fisioterapeuta, va a desconfiar de ir a fisioterapia, ya sea con Norma, con Pamela, con Lely, con Gloria, conmigo, porque recibió una mala atención, que probablemente no fue culpa del colega, sí culpa del sistema. Yo responsabilizo bastante al sistema sanitario que tenemos. Sí, esa es una debilidad, verdaderamente, el sistema sanitario. Y yo, bueno, desde el área pediátrica, por ejemplo, en los niños encontramos un diagnóstico que sitúa la parte social, ¿verdad? Generalmente con los estudiantes vemos el diagnóstico que está escrito y dice riesgo social. Y pregunta al estudiante, ¿por qué tiene un diagnóstico como ese? Y ahí es donde nos ponemos a pensar ese contexto social, cómo interactúa, ¿verdad? Con la patología, con ese componente anatómico alterado. Pero extraer esa información desde un servicio público o privado, el contexto social a veces escapa del fisioterapeuta, ¿verdad? Si tenemos un equipo donde está el trabajador social, el psicólogo, el médico clínico, recabamos información maravillosa que te sitúa en el contexto social. Pero si el paciente ya es poco colaborador, la historia es muy escueta, escapa situar todo ese componente. Nos quedamos con las escalas funcionales nomás muchas veces. Sí, No sé si es tu experiencia, ¿verdad? y la realidad, aunque nadie se dé cuenta, se está limitando tremendamente también los procesos de investigación. No podemos hacer investigaciones sobre nuestras actividades porque no se registran. Yo soy tutor de tesis y mis estudiantes suelen pasar las 1.001 noches intentando buscar registros de propios colegas para ver qué se hace. Y la respuesta es no hay registros. ¿Cómo podemos demostrarle a la sociedad lo que servimos, lo que valemos, si no registramos lo que hacemos? Y es una cuestión bastante fuerte, pero real. Es un contexto bastante real. ¿Sí? Es difícil, pero yo creo que en algún momento eh, se va a dar. En España, por ejemplo, quisiera hacer una acotación. Los kinesiólogos están tomando, literalmente están tomando espacios públicos hasta ser escuchados. Hay una página que está en redes sociales, se llama Fisio Saturado, y ahí pueden ver todas las grandes manifestaciones de colegas españoles en búsqueda de reivindicar sus derechos y oportunidades dentro del sistema de salud público y del sistema de salud privado. Es decir, salieron todos los fisioterapeutas españoles a decir basta. Yo creo que en algún momento, en alguna oportunidad, eso tiene que ocurrir aquí. Sí, vos sabes que tocando ese tema y en paralelo con el diagnóstico kinésico, la autonomía entre los países que han evolucionado y que se estancaron, ¿verdad? Europa se estancó verdaderamente en varios aspectos, si bien fueron históricamente los primeros en crear las escuelas de fisioterapia, se quedaron ahí, ¿verdad? Latinoamérica, Brasil, Colombia, Argentina, ¿verdad? Está en la vanguardia. Es una pena que los colegas en Europa estén reclamando esos espacios, sabiendo que fueron los primeros, ¿verdad? En participar en lo que es la evolución de la profesión.
Sí. Y también así leyendo artículos y siguiendo en Twitter sobre todo, suelo leer, hay un conflicto interesante entre los fisioterapeutas y los profesores de educación física en los espacios de salud pública y en el área de la prevención. Y eso aún a nivel nacional no se nota tanto, creo que no llama la atención posiblemente, ¿verdad? Pero en España sobre todo suelo leer que hay un conflicto de intereses en el campo laboral. No sé verdaderamente cómo está establecido sus normativas, sus leyes, pero esos espacios ojalá que nosotros podamos ir ocupando también para ganar más experiencia en el área preventiva. Así es. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta o quiere contar su experiencia. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Licenciado Martín, comentaste que sos profesor, así, tutor de tesis. En el área bueno, tuve una mala experiencia con el año que yo me decidí. Mi profesora de tesis me dijo que en mi tesis no había información, artículos sobre mi tema. Así, era mi tema sobre el síndrome de Down, no había artículos a nivel país. ¿Qué pasó? Me dijeron, me rechazaron que no, nada, pero sí había artículos encontrados, pero a nivel ya extranjeros. Muy pocas las informaciones de artículos de temas pequeños, pero es cierto lo que comentaste. Hay muy pocas informaciones de un tema que vos querés buscar y no encontrás prácticamente. Pero igual terminé, así terminé 155 páginas de Down, pero logré. Sí, en realidad, yo entiendo lo frustrante que puede ser eso, ¿verdad? De querer buscar algo a nivel nacional y no encontrarlo. Pero la realidad es que hay un hábito que a nivel universitario cuesta mucho, muchísimo con los estudiantes, que es que ellos mismos generen deseo de investigar. El estudiante no investiga al menos que valga punto, el estudiante no investiga al menos que, ¿verdad? ¿Y por qué no investiga para conocer? ¿Por qué no investiga para crecer? ¿Por qué no investiga por el simple hecho de cumplir con aumentar un poquitito más ese conocimiento, ¿verdad? Yo siempre digo que intentar publicar un artículo por año, al menos, si un fisioterapeuta publicara un artículo por año, en menos de un año, tenemos 6.000 artículos. Son más de 6.000 colegas, 6.000 profesionales que nos recibimos, que leímos, que aprendimos, pero no lo ejecutamos. Un artículo por colega en un año, 6.000 artículos nuevos. Pero es difícil, que no es cierto. Es costoso, que tampoco es cierto. Que nadie lo va a querer leer en investigación, que es menos cierto. Son muchos mitos los que hay atrás de la investigación. Lo único que yo les puedo decir que hasta el momento, hablando de mi experiencia, tengo 8 artículos publicados en revistas indexadas y no he pagado un solo peso por esos artículos. Entonces, a veces también, si queremos que en algún momento alguien encuentre información, pues tenemos que crear, seamos nosotros los escritores, los investigadores, publiquemos y crezcamos juntos. Esa es la reflexión, ¿verdad? Cuando uno se frustra cuando no encuentra información, pues qué buen momento de inspiración para crear información. Así mismo es. Y para dar un aporte también a Pamela y otros colegas más que están investigando, quieren investigar, hay una página web, el portal de acceso público a información pública, en donde cualquiera de nosotros podemos acceder y solicitar datos de instituciones públicas, ¿verdad? Que
que con mi experiencia también yo hace poco conseguí esa información, pude conocer, y al entrar en ese portal uno escribe las palabras clave y ya hay preguntas de varios investigadores o interesados y puede seguir accediendo a esa información, ¿verdad? No es que se limita a la persona que pidió. Ejemplo, tengo una estudiante también que está investigando sobre PCI y escribiendo la palabra clave encuentro que otra persona ya hace 10 años atrás pide información al Ministerio de Salud sobre personas o registros de pacientes con parálisis cerebral infantil y existe esa documentación, ¿verdad? Existe. Y así otros datos más. Ustedes escriben la palabra clave fisioterapia. Bueno, ya van a encontrar algunos pedidos que yo hice porque estoy haciendo un trabajo de tesis también. Igual hay como 32 documentaciones que han pedido en algún momento colegas o estudiantes. Información capaz que ya no nos sirva, pero para que veamos, ¿verdad? La facilidad y el alcance que tiene ese acceso a la información pública que a través de la ley de transparencia podemos acceder cualquiera de los ciudadanos, independientemente hagamos o no un trabajo de tesis o un artículo. Entonces eso es buenísimo y todas las instituciones, el Ministerio de Salud, Policía Nacional, Gobernación, Senadis, Ministerio de Educación, va en una extensa lista de instituciones públicas donde ustedes piden una información y dentro de 15 días te dice, ¿verdad?, el portal que te responde, pero yo tuve la suerte que ya en menos de una semana me respondieron 3 pedidos, ¿verdad? Y para comentar, ¿verdad?, Pamela y otros colegas más. Y otro punto que quería mencionar, que la idea con estas reuniones científicas es motivar a los profesionales y a los estudiantes. La idea es que podamos actualizarnos en las revisiones bibliográficas, los artículos, por eso venimos haciendo mensualmente estas charlas. Y hoy tuvimos este tema, ¿verdad?, con el profe Martín, que es un tema de interés para todos nosotros. Y ya de paso les invito, el viernes vamos a tener otro tema que va a ser sobre la preparación fisioterapéutica en cirugía cardíaca, que va a ser con el colega Carlos Roche. Y así el siguiente mes tenemos, creo que la profe Gloria continúa el siguiente mes, y así hasta diciembre tenemos varios temas de interés para todo, en todas las áreas. No sé si alguien más quiere hacer una consulta, pregunta, sugerencia, bienvenida sea. Así vamos finalizando. Norma. Tan solo felicitar una vez más al licenciado Martín y a vos también, licenciada Lelis, por seguir adelante y animarle a todos los colegas, así como dijo el licenciado Martín, hay revistas donde no se paga y que buscan buena información. También están los portales, como dijo la licenciada Lelis, para ir buscando la información y siempre atiendan cuando uno quiera hacer un trabajo, con quién comparte la intención de querer hacer ese trabajo. Porque muchas veces la persona que te dice que no se puede hacer ese trabajo no tiene publicado ni un artículo científico. Entonces no tiene esa autoridad para decirte porque no sabe cómo se hace o cómo se intentó hacer ese trabajo. Lastimosamente, muchos de los tutores que tenemos tampoco publican artículos. Entonces, tengan cuidado con cómo tomar lo que le dicen las personas. Y mejor que sea una persona que ya estuvo en el camino o que está en el camino y que está intentando o que ya por lo menos publicó 1 o 2 artículos, está en eso, ¿sí? Porque a veces nos pintan como la investigación algo muy difícil y no es así. Al contrario, yo creo que nos facilita el camino y nos ordena muchísimo, incluso en las evaluaciones, también en el diagnóstico kinésico, porque con el método de la investigación es un método sistemático, como lo debería ser, así como presentó el licenciado Martín el tema de la evaluación, la propuesta de tratamiento,
la reevaluación, todo va unido. Y eso, muchas gracias y a seguir adelante. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. El profe Martín es el que le salva a todo el mundo y siempre dispuesto en colaborar en lo que sea. ¿Sí? Gracias. Y realmente es muy interesante el proceso de actualización. Yo cuando recibo una información de ustedes que están haciendo una charla, lo que sea, yo le publico a todas partes, el que quiera que pueda actualizarse. Es muy interesante estar actualizado, ¿sí? Y que tenemos un lineamiento que seguir. No es fácil porque sabemos que no tenemos tiempo, ¿sí? No, mira, yo tengo la gana de investigar, de publicar, pero si no tengo tiempo disponible, a veces yo almuerzo en mi vehículo, manejando inclusive, porque no hay tiempo. Sabemos los que nos dedicamos a docencia y al trabajo, ¿sí? Generalmente no tenemos tiempo. Imagínense en investigación de vuelta, así que, pero hay que luchar contra el sistema, ¿sí? Yo conozco personas, yo no trabajo en un lugar público, le comento, ¿sí? Siempre fui independiente por ese mismo motivo del sistema. El sistema te obliga a tener un horario muchas veces más corto de lo que se debería de tener. Entonces, es una lucha mía, ¿verdad? Nunca pertenecía a un grupo porque yo, antes de recibirme, ya tuve la oportunidad de estar trabajando en un proceso así bastante complejo y decidí no trabajar por ese mismo motivo. Yo conozco grandes profesionales que trabajan 30 minutos en una fisioterapia pública y en un privado lleva de 1 hora 20 más o menos, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia y la ventaja? Y nada, felicitarle, profe, ¿sí? Gracias, no, muy amable. Muchas gracias al profe Martín, muchas gracias a los participantes. Entonces damos por finalizado esta reunión científica. Nos encontramos el viernes. Vamos a estar difundiendo el link para poder ingresar. Y así sucesivamente en agosto hay otras charlas. Entonces agradecemos de parte de la asociación que estén con nosotros participando. Agradecemos al licenciado Martín, ¿verdad?, por su aporte. Y bueno, damos por concluido entonces esta reunión científica. Muchas gracias por la invitación, Lelis, y a la Asociación de Kinesiólogos también, obviamente. Y bueno, les deseo muy buenas noches y gracias por su tiempo. Buenas noches para todos.